Noches, qué gusto que nos esté acompañando en esta conmemoración por el 212 aniversario de nuestra independencia de México, donde juntas y juntos, como podemos ver en pantalla, en Palacio de Gobierno, en la Plaza Grande, por fin, después de aproximadamente 3 años, estaremos gritando nuevamente ¡Viva México! Al lado de nuestro gobernador constitucional, el licenciado Mauricio Vila Dosal. Para llevarle todos estos detalles de nuestro festejo, me acompaña mi querido amigo y compañero Hermilo López Balam. Amigo Yutzilaka, ¿cómo estamos en esta noche? Yutzilaka, bien, Lenny Magaña, pues muy feliz y contento, saludando a todos quienes nos ven a través de la transmisión especial de Tele Yucatán. Y bueno, saludamos a las personas de las comunidades y municipios, Yacuachquimac, Olal, Iquilalak, Inticones, Behlay, Soctun, Oli, Oshpel, Hab, Anchahuman, Capatactun, Ubetalik, Imbesaquiles, Sukelete, Yapachamaco, Lakiticombe, la Hatzkeble. Pues mi querida Lenny Magaña, casi 3 años prácticamente. Yo recuerdo que en el 2020 estuvimos en este mismo lugar, pero sin público, ante un panorama desolador. Completamente. Estábamos en el confinamiento, en fin, que han pasado muchas cosas, pero de manera positiva. Ya las vacunas, el proceso de vacunación que continúa en el estado de Yucatán, afortunadamente, y eso es muy bueno. Pero estamos aquí con el público que desde temprana hora ha estado llegando aquí en nuestra hermosa Plaza Grande, y desde horas de la mañana, por supuesto, se cerró el acceso a todos los vehículos en los alrededores de la plaza para poder facilitar el tránsito de la gente. Así es, como bien lo dices, a partir de las 12 del mediodía se cerró el primer cuadro de nuestra ciudad para, por supuesto, resguardar la seguridad de toda la ciudadanía y poder festejar este acto conmemorativo que, como bien decías, desde hace casi 3 años no lo festejábamos todas juntos y juntos. Y, por supuesto, la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga estará presente para amenizar este gran evento, que es importante decirles a toda la gente que nos está viendo desde casita que aún está a tiempo de venir a festejar con todas y todos nosotros, y es muy importante que toda la seguridad que está preparada para ustedes pueden venir a festejar en familia, y también hay espacios para personas con discapacidad para que también puedan disfrutar del espectáculo. Eso es una excelente forma de la inclusión, sobre todo, ¿no? Porque hay mucha gente que quisiera venir. Está llegando todavía gente a la Plaza Grande de Mérida, en los alrededores hemos visto, efectivamente, después de la ceremonia protocolaria, que tendrá nuevamente la emotividad acompañando al gobernador con el público presente en la Plaza Grande. 212 años del inicio de la lucha o de la guerra de independencia, hace 212 años en Dolores Hidalgo. Precisamente el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca a la gente a la rebelión. Así es, y como podíamos ver hace unos minutos en pantalla, donde estaban enfocando a la Plaza Grande la campana, que próximamente en unos minutos vamos a ver al gobernador constitucional del estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila Dosal, hacer el famoso grito de Dolores y, por supuesto, tocar la campana. Emotiva esta noche, mejor dicho, y también lo que es todo el mes de septiembre está dedicado se le llama el mes de la patria, precisamente el día de ayer, 14, porque todavía hoy estamos todavía en este día de que es jueves, el 14 de septiembre también se conmemoró la gesta heroica de los llamados niños héroes en el castillo de Chapultepec, otro episodio que ha quedado grabado en la historia. Y a lo largo de la lucha de la guerra de independencia ocurrieron diferentes acciones en esta lucha, que culmina prácticamente 11 años después, y precisamente es también en el mes de septiembre que se celebra la consumación de la independencia nacional. Y que precisamente por primera ocasión vamos a tener actividades a partir del 5 hasta, como bien dices, la culminación de la independencia. El 27 de septiembre el gobierno del estado está realizando diferentes actividades precisamente para conmemorar todo este festejo. Efectivamente ya estamos aquí en el patio central del Palacio de Gobierno. Ya está presente la escolta de la Secretaría de Seguridad Pública, que es la banda de guerra, y también estamos listos. Ya el gobernador se dirige al balcón central de la Salón de la Historia. Así es, mi querido amigo, podemos ver que el gobernador ya está caminando para dirigir el acto protocolario de la independencia de México. Vamos a escuchar este festejo. Efectivamente, acompañado de las autoridades civiles y militares, como bien comentamos, y pues se le ve relajado, se le ve tranquilo, se le ve contento, efectivamente, a diferencia del año pasado y del 2020, en el que prácticamente, vamos a decir, solo asomó al balcón.
en esta ceremonia que no se podía dejar de festejar. Por supuesto, en estos momentos está entrando al Salón de la Historia el señor gobernador y dentro de breves momentos la escolta de la Secretaría de Seguridad Pública entregará la bandera también al secretario de Seguridad Pública, el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, y este se le entregará al gobernador para que se asome al balcón central del Palacio de Gobierno. Cedemos los micrófonos para escuchar todo el acto protocolario y, por supuesto, para que usted pueda disfrutar cada momento y detalle. Alejandro Ríos Cobian Silveira hace entrega de nuestra bandera nacional a la escolta mixta de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional para su traslado al Salón de la Historia con los honores de ordenanza. La abogada María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, procederá a dar lectura al Acta de Independencia. El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la Mérida Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpada, que en tal concepto queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente y mandar embajadores y cónsules. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, o ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra
hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras, reservándose el Congreso presentar a ellas, por medio de una nota ministerial que circulará por todos los gabinetes, el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma, dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a 6 días del mes de noviembre de 1813. Licenciado Andrés Quintana Roo, vicepresidente. Licenciado Ignacio López Rayón. Licenciado José Manuel de Herrera. Licenciado Carlos María de Bustamante. Doctor José Sixto Verduzco. José María Lisiaga. Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, secretario. Mexicanos, ¡viva la independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Yucatán! ¡Viva la unidad de los yucatecos! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Entonemos con orgullo nuestro glorioso himno nacional.
A partir de este momento, al culminar el ceremonial, estaremos ofreciendo a ustedes un maravilloso espectáculo. Y la fiesta más mexicana no puede faltar, desde luego, la pirotecnia que engalana el cielo de nuestra ciudad capital desde la plaza principal. Que ustedes la disfruten. Y de nueva cuenta disfrutamos de figuras multicolores. Y estas ráfagas que surcan el cielo desde un edificio emblemático de Mérida, nuestro Ateneo Peninsular. Hoy México entero está de fiesta y en Yucatán celebramos porque somos mexicanos. Con estas imágenes de nuestro gobernador constitucional del estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila Dosal, y su esposa, nos despedimos, no sin antes decir y describir la emoción que se siente de escuchar a la gente vitorear nuevamente ¡Viva México! Hasta la piel se nos puso chinita. Mi querido amigo, un honor haber conducido contigo en esta noche. Igualmente, mi querida Eleni Magaña, pues definitivamente una gran noche, emotiva sobre todo por el regreso de la gente, de todos la ciudadanía que hoy acompaña a las autoridades en esta Plaza Grande. Pues, ¿qué sigue? Sigue, por supuesto, el gran espectáculo y la gran esperada, la Banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga. Pero, por supuesto, los dejamos con esta banda y nosotros nos despedimos. Le deseamos bonita noche, bonitas fiestas y nos vemos el próximo año. Aromas. Qué gran cosa acabamos de ver, de verdad, muchísima emoción nos da de volver a ver la Plaza Grande totalmente llena y por supuesto ahí, como decía Leni,
pues todo el mundo gritando ¡Viva México! Yo me despido, soy Mayra Vences, pero no le cambien porque a continuación viene pues el momento de disfrutar de la mejor manera acompañados de la banda El Recodo. Que tenga excelente noche y ¡Viva México!